quiero saludar de una manera muy especial a mis amigos. Quiero contarte que parte del equipo que estamos grabando esto está Emi, pero también está Sebastián, y te voy a decir el apellido de él. Sebastián Vanzetti es de Villa María y también se une a mí para mandarles saludos a ustedes. Quiero saludar de una manera especial a la iglesia de Villa María que se reúne ahí por la calle Jujuy. Tengo muy buenos amigos ahí y hoy vamos a estar charlando de una fe que tiene miedos. Está bueno reconocer nuestras debilidades para recibir la ayuda de Dios. Así que para mí es un honor y espero que prontito podamos estar tomando unos matecitos juntos. Hoy te invito a charlar sobre este tema, una fe que tiene miedo. Todos tenemos miedo. Estuve revisando algunas definiciones de miedo, porque todos sabemos lo que es, pero a veces ponerlo en palabras a través de una definición nos hace bien. Y una de las definiciones es una sensación que genera angustia por vernos amenazados por algún peligro que puede ser real o imaginario. Bueno, todo un tema, porque los miedos tienen mucho que ver con nuestra imaginación, de cosas que pueden llegar a pasarnos, con suposiciones, o a veces tienen que ver con esas cosas que son muy reales. Otra definición de miedo es un sentimiento de desconfianza generado por creer en la posibilidad de que nos va a pasar eso que no queremos que nos pase, eso que no deseamos. ¡Wow! ¡Qué tema este del miedo! Quiero decirte que hay dos clases de miedo, por decirlo así. Hay un miedo que es bueno y hay un miedo que es malo, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos un miedo que es bueno. A ver, el tema de la prevención, de la prudencia, de ser precavidos, tiene que ver con este miedo. Cuando nos acercamos al fuego y sentimos que nos puede quemar, cuando estamos por cruzar una calle y tratamos de medir la distancia de si viene algún vehículo, eso tiene que ver con un miedo que es bueno, un miedo que es preventivo, que nos protege. Si no tendríamos esta clase de sentimientos, no nos daríamos cuenta y nos haríamos daño. Y si así todo, teniendo este sentimiento, somos a veces tan autodestructivos, imagínate lo que sería no tener esto. Dios nos dio esa capacidad de ser prudentes, de decir, epa, no, esto es peligroso, esto no me conviene. De a veces en segundos poder tomar una decisión si estás piloteando algo, un auto, una bicicleta, y decir, ¿paso o no paso? ¿Esquivo o no esquivo? ¿Cómo resuelvo esta situación? Es impresionante cómo nuestro cerebro se activa para resolver cosas en fracciones de segundo. Bueno, ese es un miedo bueno. Eso es lo que hace que cuando vayas a un médico y te dice, mirá, tenés que tener cuidado, y entonces uno empieza a cuidarse en lo que come o en los hábitos de vida, porque es un miedo bueno, es un miedo preventivo, nos ayuda a mejorar. Ahora, hay otra clase de miedo, que es del que queremos hablar hoy, que es un miedo malo. Es un miedo que empieza a asaltarnos. Yo tengo esta idea, estamos tristemente viendo siempre imágenes y enterándonos de esta forma delictiva de robar que es el motochorro. Es que pasa con una moto y forcejea a cualquiera, no importa la edad que tenga, el sexo que tenga, para tratar de robarle algo y no importa si lo golpea, si lo tira y lo arrebata. Bueno, ¿por qué quiero que pensemos en esto? Porque el miedo tiene que ver con algo que nos asalta. No es que uno se levantó pensando en qué miedo voy a tener hoy. Muchas veces viene por un pensamiento o por algo que nos dijeron o por algo que vimos que viene a poner en riesgo esa seguridad que teníamos. Bueno, el miedo suele hacer muchas cosas y hoy vamos a hablar algunas de las consecuencias, pero quiero que vayamos hoy a la historia que aparece en Jueces, capítulo 4 y 5. Es la historia de Barak, ¿sí? El nombre Barak significa bendecir y también significa postrarse en adoración. Dar un regalo pero arrodillado. Es como alguien que rinde homenaje y honra a alguien. Interesante el nombre de Barak, porque precisamente aunque él creía en Dios, tenía fe en el Dios de Israel. Era valiente, tenía miedo. El 11:32 de Hebreos, seguimos con todos esos personajes que desafían y alientan nuestra fe,
Dice, ¿y qué más les voy a decir? Porque me faltaría el tiempo para hablar de Gedeón, y el segundo personaje que aparece ahí es de Barak. ¿Qué es esto de la historia de Barak? Nos metemos rápidamente en el contexto. En la época de los jueces, lo que le pasaba a Israel era que por ahí se levantaba un caudillo que defendía, que guiaba, que orientaba a todo el pueblo de Israel y estaba todo bien, pero después de que moría ese caudillo o ese juez, había una inestabilidad y la reincidencia del pueblo de Israel a abandonar los mandamientos de Dios y a dejarse llevar por las costumbres de los pueblos de alrededor, siempre lo terminaba dañando. Israel venía de 20 años de estar siendo oprimidos y de ser robados, de ser humillados por el rey Jabín, que era el rey de Canaán. Y este rey tenía un capitán que se llamaba Císara, te invito a que busques en Jueces 4 y 5, que tenía un ejército imbatible. Se nos da la idea de que tenía, que para aquella época era terrible, eran como tanques de guerra, eran 900 carros de hierro. Así que imagínate, si tenían 900 carros de hierro, tenían miles de soldados que iban en la caballería y miles más que iban a pie. Era un ejército imbatible. Israel ni siquiera tenía ejército. Y venían cada vez de mal en peor, atemorizados. Para esa época había una mujer que se llamaba Débora, que era la que juzgaba en Israel. Es más, no tenía un tribunal. Se la conocía porque Débora, cuando el pueblo venía a preguntar qué está bien y qué está mal, ella trataba de enseñar la ley de Dios y hacer justicia entre unos y otros, y lo hacía abajo de una palmera. Era conocida como la palmera de Débora. Interesante, porque la gente sabía que podía ir a ese lugar y recibir el consejo de Dios. Aparentemente Dios le había dicho a Barak, de una forma que la Biblia no nos cuenta, que él tenía que llamar a los hombres valientes de su tribu e ir a enfrentar a este rey Jabín, con 10.000 hombres. Pero evidentemente, aunque escuchó la voz de Dios y tenía ese desafío, lo postergó. El miedo era real, porque enfrentarse contra un ejército mucho más poderoso, imbatible, era difícil. Entonces Débora le manda un mensaje y le dice, Barak, ¿acaso no te dijo Dios que tenés que juntar al ejército y que tenés que ir a enfrentar a este rey y que Dios lo va a traer y que te va a dar la victoria y que va a libertar a nuestro pueblo? La respuesta de Barak es quizás un poco irrisoria, que da risa. Barak le dice a Débora, yo voy si vos me acompañás. Interesante. Débora responde, yo voy con vos, pero la gloria de la victoria de esta batalla no va a ser tuya, va a ser de una mujer. Ahora, Débora no era guerrera, no era una mujer que sabía usar las armas. En todo caso, Débora en esa época, la Biblia cuenta que tenía el corazón de madre y estaba como una madre dispuesta a dar la vida por sus hijos. Y se levantó con un corazón de madre para defender a todo su pueblo, pero Débora era una mujer que amaba a Dios, que confiaba en Dios y que hablaba palabra de Dios. Interesante porque Barak, por más que era un capitán y era guerrero, supo reconocer su necesidad de ayuda. Y esto es algo clave acerca de los miedos. Por lo general, no sabemos qué hacer cuando nos encara el miedo. Cuando somos chiquitos vamos corriendo al adulto responsable, a papá, mamá, al abuelo, y le contamos, tengo miedo de esto, puedo prender la luz, puedo venirme a dormir acá. Ahora, cuando somos grandes, ¿a dónde vamos? Es más, cuando hay gente que en nuestra familia depende de nosotros, ¿qué le vamos a decir? Tengo miedo, y ponemos en inseguridad a todos los que están cerquita nuestro. Ahora, Barak supo reconocer su miedo, no lo escondió. Y le dijo, mirá, la verdad es que yo voy, pero yo quiero que vos vengas conmigo. Está bueno cuando uno tiene miedo pedir ayuda. Hay que pedirle ayuda a la persona correcta. Barak se dio cuenta que en todo Israel seguramente no había una mujer como Débora, que tenía acceso a la presencia de Dios, que oraba y que confiaba en Dios. Bueno, te invito a que después leas la historia. Dios da una victoria maravillosa. En el capítulo 5 de Jueces hay una canción
que está muy buena que la leas. Ahora, volvemos a nuestros miedos. ¿Me puedo tomar este matecito? Mm. Se me ocurrió darme cuenta que las consecuencias que traen los miedos. Pero quiero decirte algo, hay una variedad de miedos a medida de cada uno. Cuando pensamos en variedad de miedos, pensamos en que está el miedo a perder la salud. Bueno, estamos en una época donde si te nutrís demasiado de la información, empezás a tener pánico y miedo. Tenemos que cuidar qué vemos, qué escuchamos, a qué le prestamos demasiada atención. El exceso de información no nos hace bien. Entonces es interesante que hay un abanico de miedos, es como un menú a la carta. Hay gente que tiene miedo a quedarse sola, hay gente que tiene miedo a perderlo todo en lo económico, hay gente que tiene miedo a perder la salud, a tener una enfermedad incurable. Hay gente que tiene miedo a que le pase lo peor. Hay gente que tiene miedo a repetir historias. ¿Cuántas clases de miedo hay? Es más, el enemigo, padre de mentira, que trabaja mucho con el miedo en nuestros pensamientos, a muchos creyentes les hace creer que, ojo, no te comprometas demasiado con Dios, no vaya a ser o que Dios te defraude, o que el enemigo te ataque con toda su furia y te pasen cosas que vos siempre le tuviste miedo. ¿Qué cosa? Hay un abanico y un menú de miedos a medida de cada uno, de chiquitos, de grandes, de ricos, de pobres. Ahora, el tema es las consecuencias que trae nuestro miedo. Te puedo hablar de consecuencias físicas, mentales y espirituales. ¿Por dónde las ponemos? Bueno, vos sabés que el miedo empieza a invadir todas las áreas de la vida y el miedo hace que nuestros pensamientos no puedan razonar con claridad. El miedo, cuando se adueña de nuestros pensamientos, afecta hasta nuestra comunión con Dios. Porque queremos acercarnos a Dios y la verdad es que hasta a veces sentimos culpa por decir, no, che, yo tengo fe, ¿cómo voy a tener miedo? Pero el miedo invade a creyentes y a no creyentes, a altos y a bajos, a ricos y a pobres, a gente muy culta y a gente ignorante. El miedo no respeta a nadie, nos afecta a todos. Todos tenemos miedo, el tema es qué hacemos con ellos. Así que es interesante, te vas a dar cuenta de que en esta época hay mucha gente que se le va de las manos lo que piensa y que esto lo afecta físicamente. Puedo hablarte de una variedad de síntomas, desde que te transpiren las manos, desde que sentís que te morís, desde que el corazón se acelera, y uno empieza a sentir cosas que si te hacen un chequeo no sale nada, pero que uno la siente, la siente. Es algo que empezó a originarse en la mente, que nos afecta hasta espiritualmente y que también nos hace mal físicamente. Podemos hablar de ataques de ansiedad, de pánico, y son cosas muy comunes de esta época. Uno no tiene que sentirse culpable por eso, pero sí tenemos que aprender a tener una fe que aunque tiene miedo, sabe cómo enfrentar eso. El miedo, otra de las cosas que hace es nos hace postergar los planes que teníamos. El miedo, otra de las cosas que hace es hacer que nos quedemos paralizados, que dejemos en pausa áreas de nuestra vida en las cuales tendríamos que haber tomado decisiones. El miedo, otra de las cosas que hace es que priva nuestra libertad. El libro de Proverbios dice que el miedo es como un lazo y el lazo nos va enredando y nos va poniendo cada vez límites más estrechos. Habrás escuchado el caso de gente que no quiere ni salir a la calle, ni hacer esto, ni aquello, porque tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo. Miedo al miedo. Ahora, todos alguna vez hemos gustado, a veces más fuerte, a veces más débiles, esto del miedo. ¿Cómo respondemos frente a los miedos? Bueno, ¿qué hacemos con nuestros miedos? Una forma a veces de enfrentarlos es distrayéndonos. Estamos en la era de las distracciones. Me puedo ver cuántas series de Netflix, puedo escuchar música, puedo hacer un montón de cosas. ¿Está mal ver esto o aquello? No. El tema es que al miedo así no lo voy a vencer. Hay otros que se imaginan cosas que los hacen sentir seguros. Por ejemplo, el libro de Proverbios dice que el rico en su imaginación cree que tiene unos muros que lo defienden. Y te quiero decir algo, el miedo también afecta a la gente que tiene mucho. Y es más, a veces parece que la gente que más segura tendría que estar, o por la salud, o quizás por el tema de la economía,
o quizás por su familia, es la gente más insegura. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que la imaginación no sirve, la distracción tampoco. Esconder nuestros miedos, menos. Investigar sobre nuestros miedos es alimentarlos más. Decime si alguna vez no sentiste algo y lo googleaste. ¿Para qué? ¿Te habrá pasado? Y te salió un abanico de oportunidades que lo único que hicieron fue alimentar y hacer más grande tu miedo. Bueno, vamos a hacer algo con nuestros miedos. Yo quiero decirte que la Biblia nos da herramientas para vencer esto. Y quiero ir rápidamente acerca de esto. Te decía que miedos tenemos todos, la diferencia es qué hacemos con eso. Nos acostumbramos y dejamos que esto crezca y nos invada cada vez más, o los identificamos y los enfrentamos en el nombre del Señor. El rey David escribió el Salmo 34. El versículo 4 dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Lo primero que tenemos que hacer con nuestros miedos, cuando el miedo viene a amenazarnos, es saber a dónde salir corriendo. Pero no para disparar del miedo, sino para saber a dónde vamos a tener socorro. Proverbios 18:10 dice: el nombre del Señor es una torre fuerte, a Él puede correr el justo y ser levantado. Necesitamos saber acudir a Dios. Necesitamos en nuestra humildad reconocer que los miedos son más fuertes que nosotros. Sean imaginarios o reales, los tenemos que enfrentar buscando a Dios. David decía: lo busqué al Señor y me libró de mis miedos. Segunda cosa que tenemos que hacer, y esto tiene que ver con renovar nuestra esperanza. En las definiciones de miedo que habíamos hablado, habíamos dicho que el miedo es esa sensación de angustia que nos genera el peligro que puede pasar. O ese sentimiento de desconfianza, de decir: mira, lo que tengo miedo que me pase me va a terminar pasando. Eso solía decir Job en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Así que necesitamos renovar lo que esperamos. Y no te hablo de un positivismo barato. Te hablo de que una forma de relacionarnos con Dios y aprender a descansar en Él es que Él sea nuestra esperanza. 15:13 de Romanos dice: el Dios de la esperanza los llene de gozo y de paz porque creen en Él, para que ustedes puedan rebalsar de esperanza por el poder del Espíritu de Dios. El miedo tiene mucho que ver con lo que espero. Espero lo peor, supongo lo peor. La esperanza es la seguridad de que espero en Dios lo mejor, porque dice Santiago 1 que toda cosa buena, todo regalo perfecto viene de Él. Segunda cosa, o tercera, primero buscar, segundo renovar lo que espero. Tercero es volver a redescubrir en qué confío. ¿En qué se puede confiar? ¿Qué te sostiene? ¿Qué te hace estar seguro en esta vida? ¿Lo que tenés? ¿La edad? ¿Lo que conseguiste? ¿Tu previsión del futuro? Hay un versículo que me hace mucho bien. 26:4 de Isaías dice: confíen en el Señor perpetuamente, para siempre, que sea un estilo de vida, algo continuo, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Nuestra confianza en Dios es apoyarnos en algo que no se va a mover. Puede temblar el universo, pueden cambiar la geografía y venir pandemias peores. Pero nuestra confianza en el Señor no va a ser defraudada. David escribió el Salmo 27 y dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De qué voy a temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Por qué me voy a llenar de miedo? Aunque un ejército me rodee, mi corazón va a estar confiado. Aunque se levante una guerra contra mí, no voy a tener miedo. ¿Por qué David decía esto? Porque ya había experimentado varias veces de que confiar en Dios siempre le daba la victoria, independientemente de cuántos eras y quiénes eran los que venían a atacarlo. Termina el Salmo 27 diciendo: la verdad es que yo hubiera desmayado, me hubiera bajoneado, me hubiera sentido aplastado y oprimido por mis miedos, si no estaría seguro, si no confiaría, si no creyera que voy a ver la bondad del Señor acá en la tierra de los vivientes. Y tiro un desafío para todos aquellos que creemos en el Dios de David: espera en el Señor, esforzate, cobra aliento, alentate, animate. Podés esperar en Dios. Primero, buscar a Dios, salir corriendo para el lugar correcto. Segundo, renovar lo que espero en Él. Tercero, poder de nuevo reconocer en quién estoy confiando. Y vamos al último. El último tiene que ver con el amor. ¿Quién es el que te defiende? ¿Por qué te defiende?
Primera Juan 4:18, te lo quiero leer. Me ha hecho tanto bien y lo sigo usando como un arma poderosa para enfrentar mis miedos. Yo no le puedo tirar insecticida a los miedos, no puedo hacer alguna especie de cosa mágica, pero sí puedo creer en las promesas de Dios, decírselas a Dios y decírmela a mí mismo, porque la palabra de Dios es poderosa, es firme, es segura, es un ancla para mi corazón y me estimula a seguir adelante. Qué bien que me hizo esto. Presta mucha atención, quizás es la parte principal de toda esta reflexión. Primera Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor. Qué buena frase. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Hay un amor perfecto, no es el nuestro es muy limitado, muy egoísta, muy variable, pero hay un amor perfecto y cuando te dejas amar por ese amor, como dicen unos versículos más arriba, no solamente crees, sino que te das la oportunidad de confiar, de aceptarlo, de experimentarlo a ese amor de Dios. El amor de Dios echa fuera nuestros miedos. Sí, el amor de Dios es el respaldo de protección. Pablo decía, yo sé en quién he creído, yo sé el poder que tiene. Qué maravilloso es saber de que el amor de Dios hasta el día de hoy sigue siendo el pilar más firme, el escudo más sustentable, sigue siendo la defensa más grande contra nuestros miedos. Podemos evadir nuestros miedos y dejar que siga de alguna forma camuflada, invadiendo las áreas más hermosas de nuestra vida y poniéndolas en riesgo, en peligro, en zona inestable. O podemos seguir viviendo en un mundo cada vez más inestable, confiando en el amor más firme y eterno, que es el amor que Dios tiene por nosotros. Quizás podemos hacer una oración en este momento. Dios te ama con amor eterno. No es que esto nació en estos días o ahora que estás pensando en Él o viendo esto. Dios te ama con amor eterno. Por eso mostró su compasión y su amor tierno de una forma muy maravillosa, entregando a Jesús por amor a vos y a mí. Y es en este momento donde podés hacer una oración y decir, Señor, corro a vos, salvame de mis miedos, de mis errores, de mis culpas. Y aunque tengo una fe que tiene miedo, me da seguridad saber de que me amás, de que es firme y seguro confiar en vos, de que puedo esperar no solamente las cosas mejores, sino puedo esperar de que tus promesas están vigentes y se van a cumplir. ¿Podés orar en este momento? ¿Te animás a orar conmigo? Señor, yo te doy gracias porque podemos en este momento, a través de esta oración, correr a vos. Te buscamos y queremos que nos libres de nuestros miedos. Rompe esos lazos que nos atan y quita de nosotros esa ansiedad que nos carcome, esas emociones que nos hacen sentir angustia y desconfianza. Señor, danos la libertad que nos da tu amor. Danos la confianza que nos da la seguridad de tus palabras firmes. Danos una esperanza gloriosa que nos llena de alegría el corazón. Yo quiero pedirte que bendigas a cada uno de mis amigos que en este momento estás luchando contra miedos incontrolables, desbordantes. Que así sea tu paz, como un río que nos inunda. Que así sea tu alegría, como algo que desborda nuestro corazón. Que tu amor pueda desalojar nuestros miedos. Nos sentimos seguros en ti, nos refugiamos en ti. Y aunque tenemos miedo, los identificamos y los enfrentamos en tu nombre. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en contra nuestro. Lo hacemos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén.